Muy buenas tardes con todos. Qué gusto poder tenerlos nuevamente en una de nuestras presentaciones. Ya somos en estos momentos 43 personas y sigue subiendo. Muchísimas gracias por asistir nuevamente a uno de nuestros webinars que realizamos todos los meses. Bien, en esta oportunidad vamos a vamos a trabajar un tema muy importante y que realmente hemos visto que en los últimos tiempos, sobre todo en la coyuntura por la que estamos pasando, muchos de nosotros hemos podido ver en distintas personas o en nosotros mismos quizás actitudes o características que de repente pueden parecer desconcertantes y no sabemos muy bien de qué se trata. De repente personas que están en estos momentos en la presentación, en esta reunión, que sí saben que tienen ese tipo de padecimiento, pero hay otras personas que no saben muy bien si las características que tienen o los síntomas que tienen pueden ser parte de estos padecimientos, o de repente algún familiar, algún sobrino, hijo, hija, hermano, hermana, papá, mamá, que pueda estar padeciéndolo y que no sabemos cómo ayudarlos. Entonces, ¿qué mejor que poder hablar de este tema, que es cómo reconocer esos síntomas sobre la ansiedad y depresión? Hoy por hoy padecimientos que se han vuelto muy cotidianos, se han vuelto, eh, vemos a distintas personas que pueden sufrir de este tipo de padecimiento. Entonces, hoy vamos a tener el apoyo de un profesional médico. ¿Qué mejor de un médico cirujano especializado en psiquiatría? Él trabaja en Sana, Clínica del Sur, y cuenta con más de 10 años de experiencia. Actualmente es director médico del Centro Especializado en Salud Mental Cálidamente y presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana Macro Región Sur. Por favor, doctor Miguel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción también. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, sin más preámbulo, esperando que ya cumpliendo también con la hora, vamos a iniciar esta presentación. Les pido a todos los presentes, por favor, que si tienen alguna duda o alguna consulta específica, hay un box de preguntas para que ustedes puedan ingresarlas y al final de la presentación vamos a escoger 5 o 6 preguntas para que el doctor nos pueda despejar cualquier duda que podamos tener. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los presentes. Por favor, los dejo en sus manos. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a proceder con la presentación, ¿no?, del tema para el cual se me invita el día de hoy. Es un tema bastante importante en vista de los problemas que están viéndose asociados últimamente en relación a la salud mental. De pronto recién se está dando importancia a este campo de la salud, ¿no?, ya que previamente no se hablaba mucho sobre el tema, había mucho estigma, había muchas todavía dudas o interrogantes respecto al tratamiento y cómo manejar este tipo de cuadros, ¿no? Felizmente actualmente ya tenemos una mayor conciencia sobre este problema, la real dimensión y el impacto que está teniendo los problemas de salud mental, no solo a nivel individual, sino a nivel social, ¿no? Estamos en una sociedad que vive apurada, vivimos rápido, ¿no? Nos exigimos demasiado, pasamos menos tiempo acompañados de la familia, de los amigos, nos estamos volviendo un poquito más individualistas, ¿no? Y con esto los problemas de salud mental definitivamente van a aflorar más rápido, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo se tiene que reconocer los síntomas de la ansiedad y la depresión, entendiendo la ansiedad como algo ya patológico, asimismo la depresión como enfermedad, ¿no? Es muy importante, como en cualquier otra patología de la medicina, identificar la enfermedad cuando está en sus estadios iniciales, ¿no? Como sabemos muy bien, si se trata una enfermedad temprano, se puede recuperar o incluso curarse el paciente que está padeciendo dicha enfermedad. Si nosotros no identificamos y no tratamos a tiempo, como en cualquier otra enfermedad, como en cualquier otra patología, esta se va a complicar, ¿no?
Entonces, se trata de detectar temprano los signos y síntomas, pero asimismo, y creo que esto es muy importante antes de ya pasar con el contenido de la ponencia, felicitar a la gente del Pacífico, a la organización de la Clínica Sana también, porque esto es parte de la promoción, ¿no? De la promoción de la salud. Es una intervención que de pronto nos puede ayudar a prevenir que aparezca la enfermedad, no solo ya a tratarla o a detectarla a tiempo, ¿no? Sino a prevenir. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? Una vez más, extender mis felicitaciones a los organizadores. Perfecto, entonces vamos a hablar de conceptos básicos. Yo sé, uy, acá no está corriendo mi diapositiva. Deme un segundito, por favor. Son algunos problemas técnicos. Deme un segundito, por favor. Muy bien, se había colgado un ratito el sistema, pero bueno, ya volvió. Perfecto, entonces vamos a hablar de la ansiedad y la depresión. Son alteraciones a nivel de la esfera de lo emocional, ¿no? Y por qué no hablar también de la ansiedad y la depresión como problemas en el campo de lo sentimental. Entonces, hay que precisar algunos conceptos para poder entender bien esto, ¿no? Y esto es muy importante enseñarlo no solo al público general, sino también a los niños, ¿no? A los niños, a los adolescentes, para que vayan de alguna manera siendo más conscientes de sus procesos intrapsíquicos. Esto quiere decir lo que está adentro de uno mismo. Percatarse cuando uno puede estarse sintiendo ansioso, percatarse cuando uno se está sintiendo muy preocupado, cuando uno está muy triste, en fin, ¿no? Entonces, creo que esto es importante ir abordándolo. Creo que ya desde el colegio se deberían enseñar este tipo de definiciones, ¿no? Insisto, creo que estamos en una época de cambio, ¿no? El enfoque que se le está dando a la salud mental ahora es algo muy, muy interesante y creo que de todas maneras tenemos que trabajar también desde los niños, ¿no? Y así como está graficado acá en la diapositiva, con colorcitos, con dibujitos, uno entiende a veces mejor, ¿no? ¿Qué es la emoción? La emoción es un conjunto de reacciones orgánicas. Esto quiere decir físicas, que experimenta un individuo cuando se responde a ciertos estímulos externos. Voy a poner un ejemplo claro como para que quede esto ya bastante definido, ¿no? Si en estos momentos hay un temblor o un sismo de 6 grados, lo más probable es que vayamos a sentir una emoción. ¿Cuál es esta? El miedo, ¿no? Los que han estado expuestos a esta situación, por ejemplo, un sismo o de repente un asalto o alguna situación que ponga en riesgo la integridad, han experimentado esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar cuando uno tiene miedo? ¿Solo lo siente a un nivel psicológico? No. Uno puede percibirlo a nivel físico. De repente hay personas que cuando han tenido mucho miedo han experimentado palpitaciones, una aceleración de la frecuencia cardíaca, tal vez sudoración, ¿no? Tal vez incremento en la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces vemos que la emoción es algo que lleva un componente fisiológico. El organismo se prepara para defenderse, ya sea para parar o para huir, ¿no? Entonces, las emociones son el conjunto de reacciones orgánicas, como les decía, que experimenta un individuo. Acá lo vemos en colorcitos. La emoción de la alegría, ¿no? Cuando nos enteramos de una noticia favorable. La emoción, ¿no? Que puede ir asociada a ver al enamorado, a la enamorada, ¿no? Algo, una emoción agradable. Si nos enteramos de repente de una noticia triste, pues vamos a experimentar obviamente la tristeza como emoción. Si pasa algo, estamos ante una situación que nos puede generar indignación, va a generarse el enojo, ¿no? Entonces, todos tenemos un repertorio emocional. El sentir las emociones son normales y esto me permite ir aclarando un poquito lo que va a venir más adelante, de que el sentir ansiedad no es algo patológico, ¿no? La ansiedad no significa enfermedad. El sentir temor, el sentir ansiedad frente a una causa que ciertamente pone en peligro nuestra integridad, en fin, ¿no? Es normal, es un mecanismo adaptativo. Si no fuera por el miedo, si no fuera por la ansiedad, por ejemplo, si estuviéramos nuevamente en este escenario de un sismo de 6 o 7 grados, no podríamos ponernos a buen recaudo, ¿no? No podríamos recurrir a las zonas de seguridad, nos quedaríamos donde estamos y nos caería el techo encima, ¿no? O si no sentimos miedo al pasar por un barrio peligroso, nos confiamos y terminamos siendo asaltados. Entonces, la ansiedad o el miedo como emoción tiene un rol bastante adaptativo, sin el cual no hubiésemos podido sobrevivir pues, como especie, ¿no?
Ahora surge el otro concepto importante. Si la emoción era algo momentáneo, algo inmediato y que generaba una respuesta básicamente física, esto quiere decir, aumenta la frecuencia cardíaca, sudoración, etcétera. El sentimiento es algo más sostenido en el tiempo, ¿no? La emoción cede cuando el origen de la emoción desaparece. Por ejemplo, calmó el temblor, bueno, nos quedamos un poquito asustados, pero ya no estamos con el mismo miedo, ¿no? O con el mismo temor. El sentimiento es algo un tanto más duradero y diferente, ¿no? Se define como sentimiento el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona. Esto quiere decir, se va dando en el tiempo. Si, por ejemplo, Juanito conoce a María y cada vez que la ve a María se siente bien, ¿no? Experimenta pues esa alegría de poder verla, empieza a experimentar un poco de romanticismo cada vez que lo ve, sobre todo si esto es algo correspondido, con el tiempo se va a ir formando el sentimiento de el cariño, el afecto, ¿por qué no el amor, ¿no? Entonces puede ser dirigido hacia una persona, animal, objeto o situación. Ojo, este concepto sí es muy importante acá porque la ansiedad como emoción es algo transitorio, pero si la fuente de esta ansiedad se mantiene en el tiempo, por ejemplo, diferentes réplicas de este sismo, ¿no? O por ejemplo acá en Arequipa donde yo vivo, el volcán Misti, el precioso volcán Misti entra en actividad y va a haber sismos cada 2 o 3 días, obviamente la emoción se va a ir haciendo cada vez más repetitiva y puede generar un sentimiento hacia los sismos, por ejemplo, una fobia, ¿no? Ya es algo más mantenido. Muy bien, el sentimiento también se refiere al hecho de sentir y sentirse. Los sentimientos derivan de las emociones. Cuando decimos esto de sentir y sentirse, uno se siente y se sabe enamorado. Uno se siente y sabe que tiene odio o aversión hacia alguien. Uno siente y sabe que tiene un temor hacia algún objeto, ¿no? ¿Por qué les digo que es muy importante abordar estos conceptos, incluso en los niños? Porque esto les va a permitir ser más conscientes de su vida anímica. Ese es el término que solemos usar nosotros para describir todo lo emocional, ¿no? La vida anímica del sujeto. Muy bien, lo que les decía, los sentimientos derivan de las emociones. Una vez más, si este muchacho cada vez que ve a María se siente bien, se siente feliz, va a ir desarrollándose gradualmente un sentimiento, ¿no? En este caso, un sentimiento positivo, como puede ser el enamoramiento o el cariño, ¿no? Muy bien, ¿qué son las reacciones orgánicas? Hablábamos de las emociones que experimenta un individuo. En fin, esto ya lo tocamos con la definición de sentimiento y emoción. Muy bien, entonces ahora vamos a abarcar con esta diapositiva las diferencias entre la una y la otra, ¿no? La emoción y el sentimiento, para que se pueda entender un poquito mejor y de pronto poder dar algunos ejemplos, ¿no? Como les decía, la emoción es una reacción, es algo inmediato. Estamos caminando tranquilos por la calle y de repente se nos aparece un pitbull, un perro, ¿no? Ya. En ese momento, ¿qué sentimos? Miedo, ¿no? Vemos un perro enorme que nos puede hacer daño, entonces obviamente ahí sentimos ese temor, ¿no? Empezamos con las palpitaciones, de repente nos preparamos para escapar, para correr, en fin, para evitar, algunos se desmayarán, cada uno tiene su forma de reaccionar frente al temor, ¿no? Entonces vemos que es una reacción a un estímulo. Esto quiere decir, es algo inmediato. El sentimiento no, el sentimiento es un estado de ánimo estable. Esto quiere decir, así no esté presente el objeto, o sea, en este caso el perro, el estado de ánimo se mantiene estable. Acá ya estaríamos entrando, por ejemplo, si es que un niño, bueno, un joven, ha sido expuesto a muchos estímulos de temor frente a la presencia de un perrito, va a generar un sentimiento, estando o no presente el perrito, que es el de la fobia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fobia o los trastornos fóbicos tienen más que ver con el sentimiento que con la emoción. Una emoción repetitiva, o sea, experiencias traumáticas repetitivas con un perrito, por ejemplo, lo que les está usando este ejemplo, va a generar un sentimiento hacia los perros, una aversión, ¿no? Uno llega a mencionarle a un paciente que tiene fobia a los perros, incluso solo con contemplar la idea de tener un perrito en casa, dicen, no, doctor, no, yo le tengo terror a los perros, ¿no? Ahora, esto no solo se da con los sentimientos negativos, también con los sentimientos positivos, como les decía. Si Pedrito, cada vez que ve a María se alegra, experimenta una sensación positiva, con el tiempo ese sentimiento va a ir generando lo que puede ser, como les decía, el cariño o incluso el amor. Es un estado de ánimo estable. No es necesario que aparezca María para que este muchacho se sienta enamorado, ¿no? Entonces creo que con este cuadrito como que va quedando un poquito más claro o claras las diferencias entre lo que es la emoción y el sentimiento, ¿no?
inconsciente e inmediata, lo que les decía, ¿no? Uno no es consciente de que va a aparecer el temor, aparece el estímulo, ya sea un ladrón, un perro o un sismo, y uno inmediatamente, ¿no? tiene la emoción. Acá compartimos esto, de pronto la emoción es algo que llega a la vida anímica de un animal, ¿no? No solo vemos el temor en los seres humanos, el temor también lo vemos en todas las especies, ¿no? Por ejemplo, una vez más, usando el ejemplo de los perritos, cuando hay fuegos artificiales, no es este año nuevo y revientan cohetes, el perrito también experimenta la emoción del miedo, ¿no? El sentimiento es consciente y progresivo. Uno se percata, uno sabe que está enamorado, sin la necesidad de que esté presente la persona, ¿no? Uno sabe que odia a tal persona, uno sabe que los perros les generan este miedo, ¿no? Uno se es consciente, se sabe que experimenta este sentimiento hacia determinada fuente. Es progresivo. Mientras más se repita la emoción, el sentimiento se va haciendo más fuerte, ¿no? La emoción es corta, lo que les comentaba, una vez que desaparece la fuente de la emoción, bueno, la emoción desaparece, ¿no? Ahí viene el punto que es crucial para lo que estamos hablando ahora. Cuando no desaparece, estaríamos hablando de una emoción patológica, ¿no? Insisto, el que sintamos emociones es normal. El que la emoción persista luego de que la causa se fue es lo que la convierte en algo anormal o patológico. El sentimiento, como les decía, es largo, ¿no? O sea, el sentimiento se mantiene ahí. Es más, puede que la fuente de cariño, en este caso puede ser el papá, puede ser el esposo, ya no esté con nosotros, ya se haya muerto, pero el sentimiento de amor persiste, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el luto. La emoción actúa antes que la razón, definitivamente. Se dice que el cerebro reptiliano, ¿no? El cerebro inferior, el subcortical, lo que compartimos con los reptiles, con otros mamíferos, es lo que se enciende durante una emoción, ¿no? A diferencia del sentimiento, el sentimiento ya tiene un cierto compromiso cerebral, ¿no? Ya uno ahí involucra pensamientos, recuerdos, en fin, ¿no? La emoción es universal, lo que les comentaba. Eh, yo dudo que haya alguien acá que cuando haya un sismo se alegre, ¿no? No, la verdad yo lo dudo, ¿no? Y en ese caso sí estaríamos hablando de algo patológico. Dudo que de los presentes cuando fallezca un ser querido, se entere de la noticia que ha fallecido un ser querido, se alegre, ¿no? Entonces, se dice que las emociones las sentimos de manera universal, son comunes, ¿no? Es cierto, la intensidad va a depender mucho del individuo, que cada uno experimenta el miedo en mayor o menor intensidad que el otro, ¿no? Pero todos experimentamos miedo, todos experimentamos alegría, todos experimentamos cólera, ¿no? Frente a una situación que nos indigna. Son universales. En cambio, el sentimiento es individual, ¿no? Eso cada uno lo va desarrollando dependiendo de la biografía de la persona, también tiene mucho que ver algunas influencias genéticas, algunos temas de la personalidad. Por ejemplo, los psicópatas, ¿no? Los delincuentes, muy difícil que puedan llegar a experimentar el sentimiento de amor, ¿no? Muy difícil. Son personas o tienen este trastorno de personalidad porque son sumamente egoístas, egocéntricas y les importa muy poco el otro. En cambio, un sentimiento elaborado como el amor probablemente pues va a requerir que uno, el sujeto o la persona que va a experimentar este sentimiento tenga esas características, ¿no? De pensar mucho en el otro, muchas veces más que en uno mismo. Entonces, esto es algo individual. Las emociones son intensas, ¿no? Uno las experimenta, como les comentaba, el miedo uno lo siente físicamente, palpitaciones, sudoración, las pupilas se pueden dilatar, ¿no? Incrementa la frecuencia respiratoria, a diferencia del sentimiento que puede ser, por ejemplo, si hay un temor por la mordida de un perro, eso es la emoción, ¿no? Ya, pues, el paciente se asustó, en fin, ya fue al médico, ya lo curaron. Pero el sentimiento es algo menos intenso, pero más profundo. Ya no hay perro, ya no hay mordida, pero el paciente todavía lo recuerda. Digamos, si está caminando por una calle y fue atacado por un perro cuando era niño, así ve un perro chihuahua, igual va a surgir el miedo, va a surgir la ansiedad, ¿no? La emoción lleva a actuar, como decía, ante un estímulo que nos puede generar una amenaza para la vida, ¿no? O la integridad del individuo, o puedes correr o puedes paralizarte, ¿no? Fight or fly, dicen los gringos, ¿no? Entonces tienes que tomar una acción para poder ponerte a salvo, ¿no? Es algo inmediato, tienes que resolverlo de inmediato, ¿no? En cambio, el sentimiento lleva a decidir y vivir de una manera. Uno va decidiendo,
Había un filósofo alemán llamado Erich Fromm que decía que el amor es un sentimiento que se va generando durante mucho tiempo, ¿no? Que hay un alto componente volitivo, hay un alto componente de esforzarse para poder llegar a amar, ¿no? Ahora, el mal llamado apego, ¿no? Apego o dependencia emocional, eso no es amor. El amor es un sentimiento mucho más elaborado, ¿no? Muy bien, acá lo que veíamos, ¿no? El repertorio emocional básico es este de acá. Tal vez han visto ustedes una película muy buena, muy interesante, que es de DreamWorks, me parece, que es Intensamente, que grafica a las diferentes emociones con muñequitos, ¿no? Y a cada uno le adjudica un color, ¿no? Y si no la han visto, véanla. Se llama Intensamente la película, ¿no? Vemos el repertorio emocional. Todos tenemos esto, como les decía, es universal. Todos sentimos alegría, sentimos asco frente a algo desagradable, sentimos ira, ¿no? Sentimos miedo, sorpresa y tristeza. Eso es el repertorio emocional básico. Ahora, hay algunos psicólogos, o también algunos psicoterapeutas, que mencionan que hay mezclas entre las emociones, ya sean positivas o negativas, ¿no? Que esto es un espectro en realidad. Sin embargo, para efectos prácticos vamos a usar la categoría, ¿no? De la alegría como una sensación agradable, satisfacción y bienestar. La función adaptativa es afiliación. ¿Qué significa esto? Uno se afilia ante quienes le dan cariño, satisfacción, bienestar. Y esto lo vemos mucho con los niños y las mamás, en la formación del vínculo, ¿no? El niño se alegra cuando ve a la mamá, se alegra, sonríe, sobre todo eso lo van a ver en los bebitos, en los infantes, ¿no? Sienten la alegría. Entonces, la emoción como tal está presente desde que somos pequeños, ¿no? A diferencia de los sentimientos. El sentimiento se va adquiriendo en la adultez, bueno, en la maduración, ¿no? El asco, el intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante, ¿no? Y la función es el rechazo. Y esto tiene mucho sentido. Definitivamente el asco también es una función adaptativa. ¿Por qué? Voy a usar el ejemplo de un alimento, ¿no? Un alimento que, bueno, lo dejamos fuera del refrigerador y a los 2 días está ahí, ¿no? Está ahí, nos morimos de hambre, llegamos después de una jornada pesada de trabajo y nos morimos de hambre, pero llegamos y vemos esta comida que nos olvidamos de refrigerar. Abrimos el tupper o la bolsa y vamos a sentir el olor, un olor a descompuesto. Ya el aspecto de la comida está media verduzca, en fin, ¿no? Si no sintiéramos asco, ¿qué hubiese pasado al llegar y ver ese plato? No lo comemos, ¿no? Y probablemente terminemos con una intoxicación de aquellas, ¿no? Entonces, el asco también tiene una función adaptativa, ¿no? La ira, sentimiento de enfado, irritabilidad o indignación, la autodefensa. Por ejemplo, cuando estamos de repente haciendo la cola para pagar en el banco y viene un señor y muy prepotentemente nos empuja y se mete, ¿no? Eh, Ahí hay un nivel de autodefensa, tenemos que hacer valer nuestros derechos, ¿no? Ya no es tan frecuente, felizmente con la civilización ha surgido esto del control a nivel de las agresiones en la calle, pero antes había peleas en la calle, ¿no? Si a alguien le faltaba el respeto a alguien, bueno, se agarraban a los puños, ¿no? O si alguien atacaba a otra persona, tenía que defenderse, ¿no? Entonces la ira también es un mecanismo, tiene una función adaptativa. El miedo, lo que les decía, aprehensión provocada generalmente por alguna sensación de amenaza, peligro o dolor. No solo sentimos el miedo cuando estamos en una situación peligrosa como en una calle oscura, ¿no? En un barrio peligroso o frente a un sismo. Sentimos el miedo también frente al dolor. De pronto empezamos a sentir o experimentar un poco de dolor abdominal y es una señal del cuerpo de que algo está yendo mal, empezamos a sentir miedo y es por eso que vamos al doctor, no solo por el dolor, ¿no? Sino también por el miedo de que nuestra integridad esté comprometida. ¿Cuál es la finalidad del miedo? Definitivamente la protección, ¿no? La sorpresa, malestar o asombro ante algo inesperado, ¿no? Sí, es algo inesperado, algo que rompe con la rutina habitual. Y acá surge la función de la exploración. Frente a la sorpresa empezamos a explorar, ¿no? No es una sensación necesariamente negativa, no es una emoción negativa. Sentimos sorpresa y esto nos genera un poquito de curiosidad. Nos ha permitido como especie empezar a explorar. Y la tristeza, y acá viene el otro punto clave para el tema que estamos abordando hoy. El estar triste no significa estar deprimido, ¿no? Y viceversa. No todo depresivo está triste, ¿no? Entonces, en la depresión surge ya la tristeza patológica. Por ejemplo, ahora mismo, estamos conversando y nos llega un mensaje de que tal vez ha fallecido un conocido nuestro o algún familiar. Lo normal es que nos sintamos tristes, ¿no?
nos sentemos tristes, de repente nos informa el médico que este dolor abdominal que teníamos era un tumor, ¿no? Un tumor y bueno, nos explica que tenemos que llevar algún tipo de tratamiento para que este tumor no progrese, ¿no? Nos genera una sensación de desdicha, infelicidad y la función es la reintegración, ¿no? Muchas veces quien está triste despierta mediante un mecanismo altruista, ¿no? O de compasión, la pena del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos a un compañero de trabajo que se acaba de enterar que su mamá se muere y lo vemos triste y cabizbajo, de repente llorando en su escritorio? Vamos y lo abrazamos, ¿no? Le damos un abrazo de manera pues que estamos reintegrando también a un nivel social. No nos olvidemos que el ser humano es un animal social, somos animales sociales. Muy bien, otra vez estoy con el problema acá está, ya está. Muy bien, entonces ya habiendo hablado sobre lo que es la ansiedad o el miedo, ¿no? Como emoción, ahora vamos a verlo a un nivel ya un poquito más clínico, como algo más duradero. El miedo, la ansiedad, ya no como lo normal, sino como lo patológico. Y acá surge ya la enfermedad. Cuando esa ansiedad está presente sin que haya una causa que lo justifique y la intensidad es mayor a lo que debería ser, ¿no? Entonces, ya me imagino que en la parte de preguntas vamos a tocar bastante mejor o más profundidad este tema, ¿no? La ansiedad normal. ¿Qué es la ansiedad normal? Episodios poco frecuentes, intensidad leve o media, duración limitada. Creo que ya el ejemplo del temblor quedó clarísimo, ¿no? La ansiedad patológica es episodios repetitivos, ¿no? Sin que necesariamente esté la causa que lo desencadena, la intensidad es alta. Quienes hayan padecido, por ejemplo, un cuadro de ansiedad muy frecuente, que es el ataque de pánico, ¿no? Un ataque de pánico, me dirán, no me van a dejar mentir, que es una ansiedad muy, muy fuerte, intensa, llega a paralizar al individuo. No en vano es la patología más frecuente por la que el paciente va por emergencia. De hecho, debe ser el 90% de pacientes que tienen un ataque de pánico terminan en la emergencia porque es algo muy intenso. Y como decíamos, la ansiedad como emoción se experimenta con palpitaciones, falta de aire, el paciente cree que se está muriendo, ¿no? Entonces llega pues a la emergencia, se le hace, lo evalúa casi por regla, lo evalúa el internista primero, le hace su electrocardiograma, etcétera, y le dice, no señor, usted no está mal físicamente, ¿no? Y de ahí llaman al psiquiatra para que evalúe al paciente. Es un ataque de pánico, ¿no? La duración puede ser prolongada en cuadros un poquito más complejos, como de repente la ansiedad generalizada. Estas personas que se sienten ansiosas de todo y por todo, se preocupan de la parte económica, familiar, de la salud, etcétera, ¿no? En la ansiedad normal, la situación o el estímulo estresante es esperable o común, lo que les decía. Si hay un sismo de 6 grados, creo que lo normal es que todos los que estamos ahorita presentes nos asustemos, ¿no? Es esperable, es común. Si estamos a punto de ser arrollados por un carro, es común pues que nos sintamos ansiosos, ¿no? En cambio, la ansiedad patológica es desproporcionada, ¿no? Es desproporcionada, digamos. Sienten un pequeño movimiento que no necesariamente es un sismo y lo asocian con la fobia que se generó en el momento de haber estado frente a un sismo muy fuerte, ¿no? Entonces ya es desproporcionada la causa y en cuanto a la intensidad. El grado de sufrimiento, limitado y transitorio. Claro, que siente miedo, no creo que les vaya a decir, sí, cuando después de haber sentido ese miedo me sentí bien. No, hay un nivel de sufrimiento con las emociones conocidas como negativas, ¿no? Dentro de las negativas está el temor, está la ira, ¿no? Está el asco, pero es limitado y transitorio. A diferencia de la ansiedad patológica, es alta y duradera. Es por eso que los pacientes llegan y nos dicen, doctor, desde hace semanas o desde hace meses experimento esto, ¿no? Raro que un paciente venga y nos diga, doctor, desde ayer, ¿no? Salvo en el trastorno de pánico, que como les decía, es algo bastante agudo, ¿no? Pero usualmente la ansiedad patológica lleva un sufrimiento duradero. Los pacientes suelen decir, doctor, hace meses o años tengo esta preocupación, tengo este temor, ¿no? Muy bien, el grado de interferencia en la vida cotidiana. Insisto, en la ansiedad normal, ausente o ligero. No interfiere con nuestra vida diaria, ¿no? Es más, como que nos adaptamos, por ejemplo, cuando están reparando las pistas, ¿no? Y nos cierran las calles y el tráfico aumenta, sentimos ira y cólera, ¿no? Pero no es que está presente todo el día, es solo cuando tenemos que ir y llegar al trabajo. Una vez que llegamos al trabajo ya se nos pasó. En cambio, el grado de interferencia en la ansiedad patológica del paciente puede ser algo bastante profundo.
Algo que incluso, por ejemplo, con la fobia social, que es este temor a estar en grupos grandes, ¿no? En desenvolverse frente a un auditorio, por ejemplo, en el caso de un alumno universitario de colegio que tenga que hablar en público, que tenga que exponer un tema y no lo puede hacer, ¿no? La interferencia con su vida cotidiana es profunda. El pobre muchacho que padece esta ansiedad no lo puede hacer, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Acá no me deja ver esto. Bueno, acá están los tipos de ansiedad patológica. Ojo, en los manuales diagnósticos y en la historia de la medicina se han podido identificar diferentes trastornos que surgen de la ansiedad. Vamos a ver la ansiedad entonces como un tronco o un árbol del cual brotan ramas, ¿no? La ansiedad patológica vendría a ser el tronco, del cual brotan diferentes manifestaciones, ¿no? No todos los trastornos de ansiedad son iguales, como les decía. Algunos son más crónicos, otros son más intensos, algunos son más discapacitantes que otros. Tenemos por un lado el trastorno de ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, son estas personas que se preocupan por todo, es algo generalizado. Y es un tema de salud, es un tema económico, es un tema político, en fin, se preocupan prácticamente por todos los aspectos de su vida, ¿no? Trastorno de ansiedad por separación, eso lo vamos a ver muy frecuentemente en niños, ¿no? Cuando el niño tiene que ir al colegio y tiene que ya empezar a integrarse en un medio que no es el de la casa, experimentan esta ansiedad. Mutismo selectivo también es una patología de los niños, ¿no? Que por ansiedad el niño habla con algunas personas y selectivamente con otras no. Lo que les comentaba, las fobias específicas, ¿no? Ya sea una fobia pues a las alturas o acrofobia, ¿no? La agorafobia o el temor a tener una crisis estando en un lugar abierto y público, ¿no? Últimamente, muy frecuente, estamos viendo una fobia específica al COVID, ¿no? Temor al COVID, son personas que no quieren salir de la casa, que ya tienen 4 vacunas o hasta 5, y no, tienen temor de salir, usan guantes, doble mascarilla, en fin, ¿no? Incluso estando en la casa. El trastorno de angustia o trastorno de pánico, lo que les comentaba, son estas crisis que vienen de manera repentina, ¿no? De una ansiedad muy profunda, con mucho temor, temor a morir, a perder el control o a perder la razón, ¿no? Lo que les comentaba, una fobia específica, que es la agorafobia, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Esto también es muy importante. ¿Por qué? De pronto llega al consultorio un paciente que nos dice, doctor, me siento muy ansioso, me siento desesperado, no sé por qué. Hacemos todos los exámenes habidos y por haber, ¿no? Lo evaluamos bien a nuestro paciente y después por ahí sale el dato, la novia o la mamá nos dice, doctor, pero ¿tendrá algo que ver que esté tomando 5 tazas de café al día o 3 latas de Red Bull? ¿No? Entonces acá vemos pues un trastorno de ansiedad inducida por una sustancia, algunos medicamentos también. Doctor, sí, vengo del reumatólogo y me ha indicado para esta artritis que tengo que tome 20 miligramos de dexametasona todos los días, ¿no? Los corticoides pueden producir también, ¿no? Ansiedad. Muy bien, trastorno de ansiedad por otra afectación médica. Algunas patologías, como por ejemplo las patologías de la glándula tiroides, pueden producir, ¿no? El hipertiroidismo o el hipotiroidismo pueden producir trastornos de ansiedad. Ataques sintomáticos limitados, ¿no? Cuando tenemos ataques, por ejemplo, un ataque de pánico no define un trastorno de pánico. La ansiedad generalizada con irregularidad, etcétera, ¿no? La fobia social, en fin. Son varias de las patologías que están descritas en la literatura médica como los trastornos de ansiedad. Muy bien, entonces dentro de lo que son los trastornos de ansiedad tenemos un montón de cuadros diferentes, eh, la sintomatología, la aparición de los cuadros suele ser distinta, no depende mucho del individuo, que tanto un paciente va a terminar desarrollando un trastorno. Para esto, como en todas las otras patologías de la medicina, hay una carga genética, ¿no? Si uno proviene de una familia de pacientes que tienden a ser ansiosos, es muy probable que vayan a desarrollar algún cuadro de ansiedad a lo largo de la vida, ¿no? Insisto, acá ya para terminar con lo que es la ansiedad normal y la ansiedad patológica, solo para cerrar el tema, vemos que la ansiedad es un mecanismo, es una emoción que implica un mecanismo adaptativo. Si no sintiéramos ansiedad, no nos hubiésemos desarrollado como especie. Si no sintiéramos miedo, si no sintiéramos alegría, en fin, si nuestro repertorio emocional no estaría presente, no nos hubiésemos podido desarrollar, ¿no? La ansiedad no es algo malo,
¿no? Cuando se convierte en algo malo, cuando se da sin una causa real, ¿no? Y en una intensidad marcada que afecta la vida o el desenvolvimiento normal de la persona, ¿no? Ahí estamos hablando de los trastornos de ansiedad. Ahora, lo mismo pasa con la depresión, ¿no? Entonces, ya hemos abordado la parte de la ansiedad, ahora vamos a hablar de la depresión. Que sí, doctor, que lo vemos triste desde hace 3 días porque la enamorada lo terminó. Está deprimido. No, falso, ¿no? Sí, doctor, lo vemos un poco medio decaído, ¿no? Como que no lo vemos con la energía de siempre desde hace una semana, ¿no? Debe ser porque ha estado en exámenes y se ha puesto muy mal. No, tampoco, ¿no? El que un paciente tenga tristeza o experimente tristeza o se sienta un poco decaído o se sienta penado por algo no es sinónimo de depresión, ¿no? La depresión ya implica otro componente que es una tristeza patológica. Es una tristeza, así como hablábamos en los trastornos de ansiedad, que es sostenida y mantenida durante los días, incluso fuera de que haya una fuente que estimule esa emoción. Por ejemplo, en la tristeza, el enterarnos pues que nuestro equipo favorito perdió, ¿no? O el enterarnos pues de que un conocido del colegio también falleció, ¿no? Bueno, nos sentimos un poquito tristes, ¿no? La tristeza es una emoción normal. ¿Cuándo se convierte en patológica? Al igual que con la ansiedad, cuando se hace demasiado constante, cuando está presente durante casi todo el día, ¿no? Y no estamos hablando de 1 o 2 días, estamos hablando de semanas. Los manuales clínicos dicen 2. Cuando esta tristeza es muy fuerte, dificulta la vida del paciente, ¿no? Y está presente casi todo el día, durante todos los días, por lo menos un par de semanas, estaríamos hablando de una tristeza patológica. Ojo, todavía no podríamos decir que es una depresión, porque la depresión, como ven acá, tiene otros criterios clínicos, que eso, bueno, ya lo vemos nosotros los médicos y los psicólogos, ¿no? Pero ojo, el estar triste no es sinónimo de depresión. Cuando esa tristeza se acompaña de otros síntomas, que acá como vemos en el manual del DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, dice que tiene que ser, al menos uno de los dos tiene que ser o una tristeza prolongada y patológica como la que he mencionado, o que haya pérdida de interés. Como que bueno, ¿no? Si a Juan usualmente le gusta ver películas de acción, ahora ya no las ve, ¿no? Si usualmente le gusta ir a la discoteca con los amigos el fin de semana, ahora ya no le gusta. Más lo sacan un poco a la fuerza y en la discoteca lo ven aburrido, ¿no? Como que no lo disfruta. Eso es lo que se conoce como anedonia, ¿no? Que significa la dificultad o incapacidad de experimentar placer, ¿no? Entonces, para decir que una persona está deprimida, tienen que haber alguno de los dos, de estos dos, pero eso no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Tenemos que, permítanme un segundito, 5 o más de los siguientes criterios, ¿no? Son 9 criterios de los cuales uno sí o sí tiene que ser la tristeza prolongada y mantenida durante por lo menos 2 semanas o esta disminución en la capacidad de sentir placer. Ahora, incluso teniendo ambas, todavía no podemos decir que el paciente está deprimido. Tenemos que tener 5 de estos 9, ¿no? Que son los otros síntomas que de repente algunos de los que los aquí presentes que ha estado con depresión o tienen algún familiar con depresión, pueden decir sí, pues, hacer un check y decir sí, mi familiar tenía esto o yo tenía esto, ¿no? Entonces, aparte del estado de ánimo o la dificultad de sentir placer, tenemos pérdida importante de peso sin hacer dieta. Puede ser o que baje de peso o que incremente. Usualmente se cree que solo se baja de peso cuando se está deprimido, ¿no? Hay pacientes depresivos que engordan, suben de peso, ¿no? O disminución del apetito casi todos los días, ¿no? Puede haber un incremento o disminución. Se dice que en este periodo de 2 semanas puede haber un incremento o pérdida de 5 kilos, ¿no? El insomnio o hipersomnia, como les decía, o bien es que el paciente no puede dormir, o le cuesta trabajo conciliar el sueño o mantenerlo, o de repente siente sueño durante todo el día, ¿no? Duerme de más. Agitación o retraso psicomotriz. Esto es decir, hay pacientes que vienen sumamente angustiados, vienen llorando, ¿no? Apretujándose las manos. Hay pacientes que no, hay pacientes que más bien vienen como que enlentecidos, ¿no? Como que estuvieran en cámara lenta, ¿no? Muy bien, la fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Esto sí, solo se da en ese sentido. Yo no conozco un paciente depresivo que diga, doctor, tengo mucha más fuerza para hacer mis actividades, ¿no? Me siento mucho más motivado. No, ahí sí hay una fatiga, pérdida de energía, ¿no? Si es que el paciente solía ser alguien dinámico, alguien pues
solía irradiar, pues, y contagiar más bien esa energía, más bien ya parece fatigado, ¿no? Casi arrastrando los brazos, llega al trabajo, en fin, ¿no? Dice, no, ya no tengo fuerza como para hacer mis actividades. Cuando ya se va complicando un poquito más la depresión, surge este sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva e inapropiada. Llega a ser en algunos casos muy desproporcionada. El paciente puede incluso salirse o romper de la realidad, puede llegar al punto delirante, sentirse culpable por todo. Es más, nosotros le decimos al paciente, pero ¿cuál es el fundamento o qué datos tú tienes para sustentar esa culpa? Y nos dicen, no, doctor, simplemente me siento culpable, ¿no? Yo tenía un paciente que hizo una depresión tan fuerte que se sentía culpable de la pandemia, ¿no? Así de irracional puede llegar a ser la culpa excesiva. La disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Por ejemplo, los muchachos que están en la universidad, ¿no? Que están en la etapa de su vida en la cual el rendimiento cognitivo o el pensamiento, la memoria, la atención, tiene que estar funcionando a un 200%. Los pacientes vienen y me dicen, doctor, mi rendimiento ha bajado, ya no puedo prestar atención, ¿no? Me estoy distrayendo demasiado. Entonces, ahí podríamos estar pensando en una depresión, ¿no? Y ya finalmente los pensamientos de muerte recurrente, ¿no? No solo el temor a morir, y acá ya de pronto es un criterio, un indicador de severidad cuando aparece o surge la ideación suicida, ¿no? Ahí es que usualmente el psicólogo o el médico general nos envía al paciente, nos dice, no, ya acá esto se está complicando, vamos a derivarlo con el psiquiatra porque ya está pensando en suicidarse, ¿no? Entonces, pensamientos de muerte recurrentes, ojo, no solo miedo a morir, ¿no? Las ideas pasivas de muerte. Esto de, pucha, ¿por qué no me traga la tierra? ¿Por qué no me parte un rayo? ¿No? Puede pasar hacia la ideación suicida activa o al suicidio ya consumado, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora ya para terminar, ¿no? Y pasar a la sección de preguntas. El tratamiento. ¿Cuándo tratar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo? ¿Cuándo tratarlo? Siempre. Como les decía, es como que veamos un paciente que tiene una prediabetes, está empezando a hacer una resistencia insulínica y decimos, bueno, todavía no tiene diabetes, dejemos que, ¿no? Dejemos a ver qué pasa, ¿no? Uno no sería ético y dos no sería práctico, ¿no? Ya cuando detectamos un trastorno tenemos que tratarlo, ¿no? Ahora, con los trastornos psiquiátricos se ve esto, que cuando se da en grados leves, moderados, el tratamiento, en los cuadros de ansiedad y en los cuadros depresivos leves, el tratamiento suele ser, como acá lo he puesto, estas burbujitas de diálogo, la psicoterapia, ¿no? Lo que nos ayuda mucho a los psicoterapeutas y muchas veces, sin la necesidad de un fármaco, del uso de un fármaco, el paciente sale, ¿no? Entonces, en un cuadro de una ansiedad leve a moderada o en un cuadro adaptativo, alguien que de repente ha estado presente en un choque y bueno, está con un poco de temor de subir un carro, ¿no? Pero es algo manejable, de repente con la psicoterapia se puede manejar el cuadro exclusivamente. Pero si es que el grado de la enfermedad, y esto ya lo determina el clínico, si es que esto ya está interfiriendo mucho con la vida del paciente, de repente esta persona ya no quiere subirse un carro y tiene que subirse para llegar a su trabajo, si es que la persona que de repente ha tenido un incidente bochornoso en una clase ya no quiere ir a la universidad o al colegio, ¿no? O por simplemente tiene temor a estar en una situación de índole social, ya estamos hablando de algo que puede estar afectando seriamente la funcionalidad y ahí habría que ver la posibilidad de usar ya el tratamiento farmacológico. Con la depresión, insisto, se da lo mismo. Una depresión leve se puede manejar con psicoterapia, ¿no? De hecho, las guías y manuales alrededor del mundo lo recomiendan, ¿no? Empezar con la psicoterapia y de ser el caso que aparezcan indicadores de gravedad como alteración en la funcionalidad, ideación suicida o marcado retardo psicomotriz, ahí habría que de pronto ya plantear el tratamiento farmacológico. Algunas escuelas plantean iniciarlo desde la etapa moderada, ¿no? El tratamiento farmacológico, ojo, eso sí, asociado a psicoterapia, ¿no? Algunas guías dicen cuando ya esté en estadio severo. En mi opinión personal, es mejor tratarlo desde que está en moderado, ¿no? En mi opinión personal. Yo creo que si combinamos ambas estrategias, antes de que el cuadro se complique, vamos a tener una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, redondeando, el tratamiento tanto para los trastornos de ansiedad como para la depresión es psicoterapéutico y farmacológico si es que el caso lo amerita. ¿Y quién decide
si amerita o no el caso, es el psiquiatra o el psicólogo, ¿no? O sea, que dice, bueno, este cuadro está moderado, lo puedo trabajar yo solo, si es que está complejo, lo derivo con el psiquiatra, y viceversa, ¿no? De repente es algo que requiere más medicamentos y no tanto psicoterapia. Hay que balancear, como les he puesto acá. Cada caso, cada individuo, cada depresión, cada cuadro de ansiedad es diferente. Depende mucho del individuo que lo está pasando, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo en relación a la ponencia. Pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Tenemos dos preguntas en nuestro box que tenemos. Bueno, ya son tres en estos momentos. Acabo de revisar que hay otra persona que nos está consultando. Vamos con Antonio Martínez. Nos consulta, ¿las emociones son absolutas? O sea, en su calidad discretas. ¿Cómo no entendí bien la pregunta? ¿Las emociones son absolutas? Ajá. Claro, me imagino que la pregunta va si es que es algo categórico, si es que uno solo siente alegría frente a un estímulo. Y no, no es algo categórico. Uno puede sentir alegría y al mismo tiempo sorpresa, ¿no? Bueno, lo más común, cuando uno llega a la casa de su cumpleaños, uno llega y bueno, entra y se encuentra con todos los compañeros de trabajo y la familia y le dicen, sorpresa, no es tu cumpleaños, estamos dando una fiesta sorpresa. Yo creo que las emociones se manifiestan combinadas, ¿no? Claro que obviamente frente al estímulo puede prevalecer una de ellas, insisto, puede haber sorpresa ante un temblor, pero también creo que lo que va a prevalecer es el miedo, ¿no? Pero sí, frente a la pregunta si es que las emociones son categóricas y uno solo puede experimentar una emoción y no una mezcla de ambas, esto no es cierto, ¿no? Por ejemplo, si es que uno está frente a una situación de amenaza, ¿no? De repente aparece un ladrón, nos amenaza de que nos va a asaltar, lo primero que sentimos es miedo, pero luego de eso y de repente a la par puede surgir la ira, ¿no? Que nos va a permitir pues atacar a nuestro agresor. Entonces, sí, yo creo que es algo que se combina, ¿no? No es algo categórico. Perfecto, doctor. Orlando, a ver, permítame. Orlando López nos pregunta, ¿cómo manejar las emociones del miedo y la tristeza en nuestra vida diaria? Uh-huh. Lo primero, como les decía, y creo que la actividad de hoy es muy importante, ¿no? Y creo que esto ya se debe empezar a enseñar en los colegios. Es lo que se conoce como la inteligencia intrapsíquica, ¿no? Eh, el saber y el conocer, el ser consciente de nuestros procesos anímicos, ¿no? Cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos frustrados. Aprender a, lo primero, a reconocer, ¿no? Qué emoción y qué sentimiento estamos experimentando y si esto es algo que nos está afectando o no, ¿no? Creo que empezando por ahí, vamos a poder nosotros manejar las emociones y tener un mayor control sobre la aparición a futuro de estos trastornos, ¿no? Yo creo que el aprendizaje intrapsíquico, el autoconocimiento es fundamental. Insisto, creo que esto uno lo va adquiriendo desde niño, con estas nociones y estos conceptos, ¿no? Correcto, doctor. Hay algunos participantes que están haciendo una pregunta reiterativa. Por ¿Ya? ejemplo, Cintia Chaparro nos pregunta, si tengo sospechas de padecer de depresión, lo indicado es ir al psicólogo o al psiquiatra. Luego, también, permítame, por favor, eh, mm, había otro cliente también que nos estaba preguntando, ay, ya la encontré, Varinia Leiva. Entonces, ¿cómo sé si tengo que ir de frente a un psicólogo o a un psiquiatra? Primero sería recomendable que vaya con un psicólogo y él me derivaría con un psiquiatra. ¿Es así, doctor? O sea, ¿cómo sería el flujo si una persona siente alguna característica, ya sea de su misma personalidad o de algún familiar? ¿Cómo es que el cliente puede, o sea, cómo es que la persona debería seguir ese flujo? Ya. No sé, esta pregunta es muy, muy importante porque como que un tiempo era el psiquiatra muy separado del psicólogo en cuanto al trabajo, ¿no? Era o ir con el psiquiatra o ir con el psicólogo. El enfoque que nosotros tenemos actualmente y lo que trabajamos en todos los centros de salud mental es precisamente el término profesional de la salud mental. Puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Si yo me siento triste, me siento decaído, puedo ir con el psicólogo. Los psicólogos
que trabajan en las clínicas son psicólogos clínicos. Esto quiere decir que tienen el conocimiento y la formación como para poder hacer un diagnóstico de un trastorno, ¿no? Ya sea ansiedad o depresión, al igual que los psiquiatras, ¿no? Entonces, yo diría que la respuesta a esa pregunta es acudir con algún especialista en salud mental, sea psiquiatra o psicólogo. Ahora, de acuerdo a la evaluación del profesional que vea al paciente, se va a decidir, ¿no? Y yo lo hago todos los días. Llega un paciente nuevo con un cuadro de ansiedad o de depresión y yo veo, si es que este paciente, si tiene un cuadro de ansiedad leve, lo derivo con el psicoterapeuta, con el psicólogo para que lleve su psicoterapia. Si es algo grave, le inicio la medicación y al mismo tiempo lo derivo con el psicólogo. Pasa lo mismo con los psicólogos. El psicólogo clínico evalúa al paciente y ve que este paciente tiene una depresión severa, inicia la psicoterapia y al mismo tiempo lo deriva con el psiquiatra. Entonces, el trabajo que hacemos actualmente en los centros de salud mental es integrativo, ¿no? El psicólogo y el psiquiatra trabajan de la mano, trabajamos como equipo, en realidad no diría yo que hay esa separación que se daba antes, ¿no? Que el psiquiatra tenía su parcela y el psicólogo la suya, ¿no? Ahora trabajamos de la mano. Yo les puedo decir que el 99.9% de mis pacientes los manejo de la mano con psicoterapeutas. Entonces, ambos profesionales están capacitados. Perfecto, doctor. Y por último, tenemos una consulta que también he visto de manera reiterativa en algunos de nuestros participantes. Carmen Serrano nos consulta, existiendo la depresión crónica, ¿el paciente debe estar medicado siempre? Y, Es, y si fuese el caso, disculpe, y si fuese el caso, ¿hay la posibilidad de que un paciente, cuando tiene alguno de estos síntomas que son bastante graves, como por ejemplo intentos de atentar contra su vida o depresiones muy fuertes, existe esa posibilidad de que siguiendo un tratamiento se pueda recuperar o siempre la familia tiene que estar pendiente de sus actos? es una muy buena pregunta, en realidad dos preguntas en una sola, ¿no? Y bueno, empezando por lo del el tratamiento indefinido, o con qué frecuencia se tiene que tratar una depresión, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? En realidad hay una regla que nos enseñan desde que estamos en la universidad, bueno, ¿no? O en la especialidad, que es que el primer episodio depresivo en la vida de un individuo debe tratarse de 9 meses a un año. Esa es la duración del tratamiento en el primer episodio. En el segundo episodio, el tratamiento ya se debe extender a 2 años, ¿no? Y el tercer episodio depresivo sí ya debe ser tratado de por vida, ¿no? Es una regla que se aplica en todo el mundo, ¿no? Primer episodio, solo 9 meses a un año. Segundo episodio, 2 años. Y el tercer episodio, sí, el tratamiento ya es indefinido, como se trata, pues, una hipertensión o una diabetes, ¿no? Un tratamiento crónico. Muy bien. La segunda pregunta en relación a la ideación suicida es un tema bastante complejo porque no solo aparece en la depresión, aparece en otro tipo de trastornos también, pero circunscribiéndonos a lo que es la depresión. La ideación suicida o el intento suicida es un indicador de que la depresión ya es severa, ¿no? Requiere un tratamiento farmacológico, muchas veces el internamiento. Ahora, el que un paciente haya tenido un intento suicida o ideación suicida a lo largo de su vida, no implica que la familia siempre tenga que estar con él, que todo el tiempo haya que estar cuidándolo, no. Hay que entender que la ideación suicida es un síntoma más de la depresión. Entonces, si tratamos satisfactoriamente la depresión, la ideación suicida también va a desaparecer, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ya salga de la depresión, no tenemos por qué preocuparnos por eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Miguel. En realidad ha sido una ponencia bastante enriquecedora en cuanto a algunas dudas o consultas que se podrían tener de estos dos temas que son eh, ciertamente delicados, pero que ciertamente las personas no debemos tenerlos como tabús. Debemos de aprender a sincerarnos nosotros mismos, a tratar de ayudarnos, a tratar de ayudar a nuestros familiares o conocidos si tenemos alguna persona cercana que pueda estar teniendo estos síntomas o padecimientos y aconsejar siempre a seguir un tratamiento, que es lo vital. La única manera de poder ayudarnos o de poder ayudar a otra persona que puede estar sufriendo este tipo de padecimientos es reconocer que está sufriéndolos y poder tratarlos debidamente con un profesional médico, con tratamiento psicológico y siempre estar pendiente de esa rehabilitación. Doctor Miguel, muchísimas gracias por todo No, lo que nos ha compartido. A todos nuestros participantes,
Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros webinars. Recuerden que realizamos este tipo de presentaciones todos los meses. Estamos siempre pendientes de todos los temas que podemos brindarles y de todo el conocimiento que podemos impartirles, como en este caso con un profesional del Grupo Sana de Clínica, Sana Clínica del Sur, en Arequipa, si estoy bien. Sí. Entonces, para todos nuestros participantes que están en esa provincia, pueden ustedes acercarse a la clínica Sana, contactarse con el médico y seguir en todo caso los consejos que siempre les brindamos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.